Hola jóvenes, el tema de este día es fármacos en la placa motora. Entonces, vamos a ver, el tema está muy interesante y es de mucha utilidad para ustedes. Entonces vamos a iniciar con este tema. Primero debemos de definir qué es la placa neuromuscular. La placa neuromuscular es una estructura formada por la terminación nerviosa distal, que viene siendo esto, la hendidura sináptica, que es el espacio, y la placa terminal muscular. A diferencia de las sinapsis convencionales que son de neurona a neurona, esta es una sinapsis de neurona a músculo. Entonces tiene receptores, hay sustratos, que ahí es donde van a actuar los fármacos, de ahí la importancia de conocer esto. Y el neurotransmisor principal para el movimiento muscular es la acetilcolina, que lo vamos a abreviar como ACH. Y hay receptores de acetilcolina y hay dos tipos, el receptor de acetilcolina muscular y el receptor de acetilcolina neuronal. Entonces, esto es lo que forma la placa neuromuscular. ¿Cómo funciona? Bueno, la célula muscular está eléctricamente polarizada, o sea, tiene una carga positiva o negativa según el estado en que esté. Entonces, un estímulo apropiado despolariza la membrana y esto hace que se contraiga. Entonces, la despolarización es producida por un estímulo nervioso. Aquí viene el estímulo nervioso, ¿verdad? El músculo está inervado por terminales nerviosas, aquí los vemos. Estas son neuronas motoras que, como vemos aquí, provienen de la médula espinal. Entonces, aquí en el punto de inervación, el nervio pierde su vaina de mielina y se une a una región especial que está en la fibra muscular, y aquí es donde forma la placa motora de una fibra muscular esquelética. Cada terminal axónico, o sea, cada axón, que el axón, acuérdense que viene de la neurona, forma solo una placa motora. Aquí la estamos viendo. En la unidad motora es un conjunto de fibras musculares esqueléticas que están inervadas por ramificaciones del axón de una misma neurona motora. Y precisamente como es una sola neurona, las estimula simultáneamente a contraerse. Entonces siempre se van a contraer al mismo tiempo. Entonces, esas ramas de una misma neurona motora pueden llegar a inervar hasta 500 fibras musculares. Pero esto va a depender, entre más fino es el movimiento que debe efectuar el músculo inervado, menor es el tamaño de la unidad motora. Hay, por ejemplo, sitios donde la fibra nerviosa inerva solo una fibra muscular. Estos músculos se utilizan para movimientos finos, como son los músculos de los ojos y el movimiento de los dedos, los músculos de los dedos. En ellos hay una fibra nerviosa para cada fibra muscular. En cambio, para movimientos gruesos, por ejemplo, de una pierna, del muslo, una sola motoneurona inerva hasta 500 fibras musculares. Entonces, el potencial de acción es el mensaje que viaja, es un mensaje electroquímico que viaja a través del axón de la neurona. Entonces, al llegar al potencial de acción, hay apertura de los canales de calcio activados en la terminación nerviosa. Esto hace que entren los iones calcio. Ahí se fusionan con las vesículas de acetilcolina de la membrana de la terminación nerviosa, y esto hace que se libere acetilcolina a la hendidura sináptica por exocitosis, o sea, se abre la pequeña burbujita, la pequeña vesícula, y su acción, la acción de la acetilcolina, que solo dura unos milisegundos, termina cuando la degrada la acetilcolinesterasa, que la divide en colina y acetato. La colina se vuelve a reciclar. Vamos a verlo en forma gráfica.
Aquí llega el potencial de acción a la terminal axónica, aquí viene viajando, ¿verdad? Entra el calcio, estas pequeñas moléculas son de calcio, entra el calcio en la terminal axónica. Esto sucede por los cambios de polaridad y las vesículas sinápticas, que son estas bolitas verdes que están aquí, liberan la acetilcolina. Aquí está el botón sináptico. Esta sería la placa motora, ¿verdad? Entonces, el calcio al entrar en la neurona hace que las vesículas sinápticas, que son estas verdecitas, se fusionen con la membrana celular y liberan su contenido, que es el neurotransmisor acetilcolina, y el efecto, que ya quedamos que dura unos milisegundos, termina por la acción de la acetilcolinesterasa. Entonces, la neurona motora es la que emite el impulso que hace que la fibra muscular se contraiga. Esas neuronas motoras conducen los impulsos del cerebro y la médula hacia los efectores, que son los músculos. Se llaman efectores porque ahí es donde se efectúa el movimiento. Y la neurona motora y el conjunto de todas las fibras musculares, eso se llama unidad motora, que es la unidad fisiológica y funcional para que haya movimiento. Entonces, ya habíamos dicho, es una unidad atómica y fisiológica del sistema neuromuscular. Está compuesta por una neurona motora y muchas fibras musculares. ¿Cuántas? Desde 10 a 2000. O sea, una neurona puede inervar tan poquitas como 10 fibras musculares o tantas como 2000. Entonces, esta unidad fisiológica, esta unidad motora, es la mínima parte del sistema neuromuscular que se activa independientemente. En los músculos pequeños, la reacción es rápida, por ejemplo en las manos. Entre más control fino, menos fibras musculares. En los dedos, por ejemplo, tenemos pocas fibras musculares, porque necesitamos que se muevan rápida y mente y en forma muy precisa. Entonces, las fibras musculares se intercalan con las de otra unidad motora, o sea, se apoyan unas con otras, no están aisladas, ¿verdad? No es así como que una sola fibrita se va a contraer, ¿verdad? Se apoyan en grupo y de esta manera se logra el movimiento, ya sean movimientos finos o movimientos gruesos. Hay tres tipos de unidades motoras: las lentas, las rápidas pero resistentes a la fatiga y las rápidas pero fatigables. Entonces, las lentas están inervadas por neuronas pequeñas con una velocidad de conducción lenta y el número de fibras inervadas es pequeño y la fuerza desarrollada es bajo. Vuelvo a poner el ejemplo de los dedos, de los músculos que mueven el ojo. Las rápidas pero resistentes a la fatiga son neuronas de tamaño intermedio. La velocidad del impulso es intermedia y también la fuerza desarrollada. Estas son más resistentes a la fatiga, no se gastan tanto. En cambio, hay rápidas fatigables, son neuronas grandes con una velocidad de conducción rápida, con muchas fibras inervadas. La fuerza desarrollada es alta, pero también se fatigan rápidamente. Y es el caso, por ejemplo, de una persona que corre una carrera, ¿verdad? Entonces va a usar sus neuronas rápidas y fatigables, por ejemplo, para correr 100 metros y después de los 100 metros ya está entrenado para hacer esa corrida y ahí se va a acabar, porque esas neuronas, ese músculo se fatiga, esas neuronas se fatigan. Entonces sí, lo van a mover rápidamente, pero solamente un corto tiempo. La combinación de todo esto, pues es lo que nos da la movilidad. Nosotros normalmente nos estamos moviendo pues todo el día. Entonces, vamos a ver los fármacos que afectan la función del músculo esquelético y los vamos a dividir en dos grandes grupos: los relajantes neuromusculares y los espasmolíticos. Los relajantes neuromusculares son medicamentos de empleo delicado. Por lo general se utilizan en procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, durante una cirugía para relajar al paciente y que sea más fácil trabajar
con él o en la unidad de cuidados intensivos para producir parálisis muscular. ¿Para qué queremos producir parálisis muscular? Por ejemplo, en el momento de intubar al paciente, para ponerlo en ventilación mecánica asistida, no se puede hacer con el paciente, digamos, con movimientos en vivo. ¿Por qué? Pues obviamente hay que meter un aparato que se llama laringoscopio en la boca, bajar la lengua, exponer la entrada de la laringe y meter un tubo ahí. Y eso pues es sumamente molesto, incluso hasta doloroso. Entonces no se puede hacer con el paciente completamente consciente y moviéndose porque no se va a dejar. Entonces hay que paralizarlo transitoriamente. Entonces se usan unos medicamentos para de inmediato, se le pone al paciente de inmediata, queda paralizado. El procedimiento de intubación debe durar algunos segundos y una vez que queda intubado ya se pone otro tipo de medicamentos para mantenerlo paralizado mientras está con el ventilador y que no esté luchando contra el propio ventilador o que se vaya a sacar el tubo con la mano, lo que sea. Y están los espasmolíticos, que en esos nos vamos a enfocar más en esta clase, que son usados para disminuir la espasticidad de varios trastornos, que esta es un área donde ustedes van a trabajar mucho. Básicamente, vamos a verlo más adelante. Los relajantes del músculo esquelético se llaman espasmolíticos y están indicados en procesos asociados a hipertonía muscular, específicamente espasticidad y espasmos musculares. Estos medicamentos, su objetivo principal es disminuir la excitabilidad y la contracción, ya sea a nivel medular, en placa motora o incluso en el mismo músculo, para relajarlo y que sea más fácil moverlo, reducir el espasmo. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que están en esta condición. Es común en niños, ¿no? Se llama hipertonía y es un aumento del tono muscular. Impide que haya movimiento pasivo, ya sea movimiento voluntario o pasivo, que es el movimiento de resistencia ante la acción de la gravedad. El paciente puede tener espasticidad, rigidez o distonía. Entonces, por lo general, esta es su posición. Estos músculos de aquí están siempre contraídos, siempre contracturados, y eventualmente esto va a ocasionar cambios importantes en huesos y en articulaciones. Por eso debe ser tratado. Entonces, entre las maniobras de fisioterapia que ustedes conocen mucho mejor y los medicamentos se puede lograr atender adecuadamente a estos pacientes. La espasticidad es una anomalía en la regulación del tono muscular y esto ocurre por distintas enfermedades o lesiones del sistema nervioso central. Aquí lo que sucede a nivel fisiológico es hay una hiperexcitabilidad de los reflejos de estiramiento tónicos. Entonces el paciente queda con un tono exagerado. En este caso pues están ganando los músculos flexores y el paciente tiene esta posición en sus pies. Realmente estar espástico, la espasticidad no es una enfermedad. La espasticidad no es la enfermedad. La espasticidad es un síntoma. Es la consecuencia de una lesión en la vía motora, en cualquier parte del trayecto. La lesión puede estar a nivel de sistema nervioso central, a nivel de médula espinal, a nivel de placa motora, incluso a nivel de músculo. Y afecta principalmente a los músculos que actúan contra la gravedad. Más o menos 75% de los niños con parálisis cerebral tienen este tipo de espasticidad. El manejo de la espasticidad tiene tres variables. Puede ser quirúrgico, farmacológico y terapia física. De hecho, debería estar al revés. Bueno, más bien está bien, ¿verdad? Porque la parte más ancha del triángulo, la terapia física es la base de todo. Esto es donde ustedes se van a dedicar. Ahora ya tienen los conocimientos incluso de farmacología
para ver qué medicamentos se van a usar. Y la última instancia para la minoría de los pacientes que están en la punta de la pirámide sería el tratamiento quirúrgico. Entonces, en este orden vamos hacia arriba. Entonces, hay diversos medicamentos. Vamos a ver los relajantes musculares que actúan en sistema nervioso central. Para esto debemos saber que estos fármacos actúan en los receptores GABA. El GABA es el ácido gamma-aminobutírico y es un neurotransmisor inhibidor en sistema nervioso central. Bloquea la transmisión nerviosa. Dentro de este grupo de medicamentos relajantes musculares que actúan en sistema nervioso central están las benzodiazepinas. Estas actúan en los receptores GABA-A, hiperpolarizan la membrana y aumentan la inhibición presináptica. Estos fármacos son diazepam, midazolam, clonazepam, y su efecto secundario es que producen sedación. Otra característica de estos medicamentos es que son medicamentos controlados. ¿Por qué? Porque pueden producir dependencia. Entonces hay que darlo a dosis precisas, el tiempo preciso. A veces son medicamentos que se les dan a niños, entonces hay que tener mucho cuidado con las dosis y indicarle al familiar cada cuánto debe de ser. Cuando se utilizan adecuadamente no hay mucho problema. El problema es que en un momento dado pueden convertirse también en fármacos de los cuales se abusa. Otro medicamento es el baclofeno. Este actúa sobre los receptores GABA-B y aumenta la sustancia P, ¿verdad? Que es una sustancia que nos ayuda a inhibir el dolor, por eso inhibe la nocicepción. La nocicepción es la sensación de lo nocivo. Cuando nosotros nos lastimamos, nos picamos y eso, y sentimos que nos picamos, sentimos que algo nos duele, eso es la nocicepción. Quiere decir sensación de lo nocivo. Entonces aquí se inhibe la nocicepción, o sea, disminuye el dolor. Por vía oral tiene pobre penetración en la barrera hematoencefálica, o sea, no entra mucho al cerebro. Este es más efectivo en espasticidad por lesión medular, las personas que tuvieron lesión en la médula ósea, pero tiene efectos secundarios serios. Puede producir alucinaciones, náuseas, mareos y convulsiones, sobre todo en personas mayores. Entonces hay otra alternativa para el baclofeno y es el baclofeno intratecal. Cuando se pone un medicamento intratecal quiere decir que se pone directamente en el espacio epidural, ¿verdad? Entonces se tiene que hacer una punción. En este caso se aplica el medicamento y tiene efecto directo en sistema nervioso central, o sea, de alguna manera brinca la barrera hematoencefálica porque lo estamos metiendo aquí en el canal medular. Se administra en infusión continua como una bomba que se implanta. Ahí está la bomba implantable y ahí está el tubito que va directo. Obviamente esto requiere una pequeña cirugía. Esto reduce la espasticidad en las extremidades inferiores, mejora la función de las extremidades y facilita el cuidado, porque a veces es un problema estas personas incluso vestirlas, porque no se pueden flexionar sus extremidades. Entonces esto facilita mucho el cuidado y le da un poquito más de movilidad al paciente, aunque sea con asistencia. Solo que tiene sus complicaciones, como estamos invadiendo el canal medular, el paciente puede desarrollar meningitis, infección del catéter o escoliosis, que es una deformidad de la columna vertebral. Estas complicaciones se ven entre 15 y 20% de los casos. Entonces es el mismo baclofeno, pero en vez de darlo vía oral, es una solución para uso intratecal, que es directamente en canal medular. ¿Qué otros fármacos hay? La tizanidina es un agonista alfa.
Este limita la excitabilidad de las motoneuronas alfa, pero tiene otros efectos como hipotensión, sedación, náuseas y es hepatotóxico. Entonces hay que estar vigilando muy bien con pruebas de funcionamiento hepático. Realmente para todos estos medicamentos hay que apoyarse mucho con el médico fisioterapeuta, para que indique, contraindique o ajuste las dosis de lo que se le va a aplicar al paciente. Los últimos dos medicamentos son la clonidina. La clonidina, aunque puede ayudar también para la espasticidad, es un medicamento que se utiliza también en hipertensión. Entonces, es como un medicamento terciario. La gabapentina es un anticonvulsivante y neuroprotector y de alguna forma puede ayudar un poco también. Vienen los relajantes musculares que actúan en sistema nervioso periférico. Vamos a ver cuáles son. Estos se van a dividir en dos grupos. Los que no producen lesión estructural, o sea, que no lesionan los nervios, y los que sí producen lesión estructural, o sea, lesionan nervios o placa neuromuscular o incluso el mismo músculo. Entonces vamos a ver los que no producen lesión estructural. El dantroleno evita la liberación de calcio en músculo, o sea, en las fibras musculares rápidas. Es mucho más efectivo en espasticidad de origen cerebral. La dosis es de 12 miligramos kilo día, pero también es hepatotóxico, entonces hay que estar vigilando las pruebas de función hepática o puede producir debilidad muscular excesiva. Y los que producen lesión estructural. Estos medicamentos literalmente van a destruir el nervio o la placa o a veces algunas fibras musculares. Entonces está la solución de fenoletanol, es una solución al 5-7%. El fenol es un medicamento que se utiliza para conservar las piezas quirúrgicas y el etanol es el alcohol de caña, el alcohol potable, ¿verdad? Entonces se hace una solución con esa concentración y se inyecta en el punto motor que se quiere, ahora sí que desconectar, ¿verdad? Que se quiere destruir. Esta combinación desnaturaliza las proteínas, produce neuropraxia axonal, o sea, destrucción del axón de la neurona, daño en la placa motora y necrosis del músculo intersticial, o sea, destruye. Por eso debe ser usada con mucha precisión y en puntos muy específicos, y por lo general en pacientes que ya no van a tener reversión de su problema, porque esto ya queda con la zona que es afectada por esta combinación queda completamente destruida. Produce neurolisis química, motora y sensitiva. O sea, sí le dan la torre a toda la placa motora. Es muy importante aplicar las inyecciones en forma muy precisa en el lugar donde se necesita. ¿Qué complicaciones nos puede dar la inyección con esta sustancia? Fenoletanol puede lesionar la piel, literalmente necrosarla, quemarla. La parálisis va a ser permanente. O sea, por eso decimos, hay ciertos pacientes que son candidatos, no todo el mundo es candidato a esto. Si la lesión del paciente ya es permanente, ya no va a tener recuperación, pero quedó espástico, pues ahí es donde se va a aplicar, ¿verdad? Porque va a ocasionar una parálisis permanente e irreversible. Puede causar infección y puede causar dolor o disestesia. Disestesia es tener sensaciones diferentes al estímulo que las está ocasionando. Entonces sí es un poco agresivo el tratamiento con fenoletanol, ¿verdad? Pero hay otras sustancias, vamos a verlas. Algo que se ha usado en los últimos años para el manejo del paciente espástico es la toxina botulínica. Esta es una neurotoxina que causa la enfermedad del botulismo. En su estado natural, esta enfermedad es mortal. Si se ingiere la toxina botulínica, el paciente
entra en una parálisis completa y muere asfixiado por parálisis de los músculos respiratorios. Entonces, se han aislado diferentes tipos de toxinas. Esta toxina la produce la bacteria Clostridium botulinum y hay 8 serotipos, pero el que nos interesa es el serotipo A. Ese es el más potente y de duración más prolongada. El nombre comercial pues es el Botox. Este inhibe la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular, provoca paresia o parálisis dependiendo de la dosis. A una dosis menor es paresia o una dosis mayor es parálisis. Y tiene acción solo en el área inyectada y esta acción se va a mantener por 12 a 16 semanas, así es que hay que estar repitiendo las inyecciones de toxina botulínica. Así actúa. En forma normal, la acetilcolina induce la contracción de las fibras musculares. Ahí viene la acetilcolina, llega la señal, se libera la acetilcolina y se produce la contracción. Ahí la estamos viendo. Con la toxina botulínica impide la liberación de acetilcolina. Son estos triangulitos invertidos. Está impidiendo que las vesículas liberen acetilcolina. Y de esa forma no se produce contractura muscular. Ahí dice la toxina botulínica bloquea la liberación de la acetilcolina, inhibiendo la contracción y produce una parálisis flácida. Se van a aplicar de 8 a 12 unidades por kilo o 300 unidades en totales en niños. Y la aplicación no debe repetirse antes de los 3 meses. O sea, los 3 meses o poquito después hay que estar reaplicando. La acción del Botox va a iniciar su acción de 48 a 72 horas después de su aplicación. Se requiere un entrenamiento especial para aplicar Botox. No cualquier persona lo puede poner. Es importante que se ponga en los sitios donde va a actuar. Es importante que no se vaya a inyectar en un vaso sanguíneo, porque puede haber consecuencias desastrosas. Aquí está la técnica de inyección, como el paciente está espástico, ¿verdad? Entonces lo que se trata es relajar estos músculos para que el paciente pueda tener movilidad. Acuérdense que va a ocasionar una parálisis espástica. Aquí se está poniendo los sitios donde se aplica en los gastrocnemios, o sea, son los músculos gemelos, ¿verdad? Aquí está el mapa. Esta es la pierna, digamos, es un corte aquí. Aquí vemos la tibia, el peroné, y aquí están los músculos posteriores que vienen siendo estos los gemelos o gastrocnemios. Tiene sus efectos secundarios el Botox, no es tan inocuo. Son poco frecuentes y por lo general son transitorios. Por lo tanto, hay que usar la técnica adecuada. La persona que vaya a poner Botox necesita un entrenamiento especial. No es lo mismo poner el Botox para las arrugas que poner el Botox para estas cosas, para las contracturas, para las espasticidades. Y la dosis que se tiene que usar es la dosis mínima necesaria. Va a haber dolor, va a ocasionar dolor, va a haber debilidad en la musculatura tratada, incluso en los músculos que están adyacentes al tratado. Puede dar reacción alérgica, algunas personas desarrollan alergia al Botox y puede ser que no haya ninguna respuesta, pues se ha visto que hasta el 3% de los pacientes van a desarrollar anticuerpos antitoxina A, o sea, anticuerpos anti-Botox. Entonces, estos pacientes el Botox no les va a hacer efecto. Entonces no va a haber respuesta. Se usa mucho en parálisis cerebral infantil en niños, porque esos niños muy frecuentemente cursan con espasticidad. Entonces, para poder hacer sus movimientos, darles algún tipo de rehabilitación, necesitamos que estén más flojitos, ¿verdad? El beneficio primario del Botox en parálisis cerebral infantil es que reduce la espasticidad muscular, mejora la fuerza de los músculos antagónicos, porque ya no va a haber quien esté en contra de ellos, y mejora el balance de la articulación. También hay otro tipo de medicamentos que se llaman inhibidores polisinápticos.
estos disminuyen la actividad refleja a nivel de varias sinapsis, por eso son polisinápticos, a nivel espinal, y reduce la excitabilidad de neuronas motoras alfa. Esto produce relajación muscular y son depresores del sistema nervioso central y producen como efecto secundario sedación leve. Son coadyuvantes al reposo, a la terapia física, en el tratamiento de espasmos musculares asociados a traumatismos y en problemas donde el músculo esquelético esté doloroso. Son básicamente estos: la clormesanona, el carisoprodol y la ciclobenzaprina. Son para uso por vía oral y no hay presentaciones pediátricas de estos medicamentos. Estos medicamentos solamente se utilizan en mayores, digamos, de 15 años, y como son cápsulas, pues deben saber deglutir la cápsula. Son coadyuvantes al tratamiento, ¿verdad? Ya sea los masajes, la estimulación eléctrica, etcétera, para que el músculo se relaje. Y bueno, hasta aquí llega nuestra clase. Tendremos una actividad en base a esta clase.